Hola, buenos días. Bienvenidos a la clase del lunes 24 de agosto del 2020. Esta semana estamos comenzando con la sesión número 3. El tema para este día es el siguiente. El ejercicio fiscal. Bueno, como ya sabemos, el Estado quiere o necesita de nosotros, los contribuyentes, obtener ingresos. Entonces, conocer el ejercicio fiscal y de qué trata nos va a ayudar para dos cosas, principalmente para saber qué ingresos como contribuyentes debo considerar para el pago de impuestos, o sea, por qué periodo voy a considerar esos ingresos, y también para saber qué obligaciones tengo que cubrir. Es por eso que la autoridad maneja el término ejercicio fiscal, y a continuación vamos a ver de qué se trata. Bueno, pero ¿qué es el ejercicio fiscal? Vamos a entender por ejercicio fiscal que es el periodo comprendido entre el día 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Esto va a ser para los propósitos fiscales, ¿sí? Entonces, un ejercicio fiscal va a corresponder al año de calendario. Y conocemos que un año de calendario es del 1 de enero al 31 de diciembre. Y como nos menciona aquí, así se va a medir cada año. Pero ¿para qué nos sirve este ejercicio fiscal? Pues vamos a ver al ejercicio fiscal. Es un instrumento creado según la ley para controlar el nacimiento y cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente. Como les comentaba, este ejercicio fiscal, medirlo así, nos va a ayudar para saber en qué momento nace nuestra obligación, y al nacer una obligación fiscal, pues sabemos que la tenemos que cumplir, ¿sí? Entonces, ya sea que tengamos que pagar un impuesto o presentar una declaración tan solo informativa, donde no va a haber un pago de impuesto, pero si la autoridad nos pide que este pago de este impuesto o esta declaración informativa la vamos a determinar considerando el ejercicio fiscal, nosotros ya sabemos que la información que vamos a presentar va a corresponder únicamente del 1 de enero al 31 de diciembre del año que se trate. Bueno, este tema del ejercicio fiscal lo trata el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación. Sí, aquí textualmente nos menciona que cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularán por ejercicios fiscales, estos coincidirán con el año de calendario. Hasta aquí vemos lo que habíamos comentado un poquito en una lámina anterior. Aquí nos dice que si la ley fiscal establece que paguemos los impuestos, los impuestos se van a calcular por ejercicios fiscales, es decir, yo mi impuesto voy a considerar todo lo que sean ingresos y deducciones, las que haya tenido la persona física o la persona moral del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? Luego continúa diciendo, cuando las personas morales inicien sus actividades con posterioridad al 1 de enero, en dicho año el ejercicio fiscal será irregular, debiendo iniciarse el día en que comiencen actividades y terminarse el 31 de diciembre del año que se trate. Si se fijan en la primera parte nos dice que no hace una distinción. Aquí cuando empieza el artículo mencionando que cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularán por ejercicios fiscales, estos coincidirán con año de calendario, no menciona quién, si nada más las personas físicas o si nada más las personas morales, sino que en esta primera parte engloba a todos, ¿verdad? Como no hace una distinción, nosotros entendemos que los ejercicios fiscales se van a calcular igual para persona física como para persona moral. Pero luego en esta segunda parte que acabo
que leí ahorita nos hace una distinción. Dice, bueno, cuando las personas morales inician actividades después del 1 de enero, tan solo por ese año se considera que el ejercicio fiscal va a ser irregular. ¿Esto por qué? Porque como sabemos, las personas morales se constituyen ante notario, es decir, nacen cuando se constituyen, ¿sí? Entonces, no todas las empresas inician operaciones o no se constituyen estas personas morales el 1 de enero. Muchas veces, pues se constituyen en la fecha en que logran cumplir todos los requisitos ante el notario para poder constituirse. Entonces, puede ser que una persona moral se constituyó el 15 de marzo del 2020, por así decirlo. Entonces su ejercicio fiscal va a ser del 15 de marzo del 2020 al 31 de diciembre del 2020, pero únicamente va a ser irregular su ejercicio fiscal por este año 2020. Ya cuando comience 2021, su ejercicio fiscal ya va a ser completo. Bueno, el artículo 11 continúa mencionando que en cuanto a las personas morales, estas pueden llegar a tener la terminación anticipada del ejercicio fiscal. Es decir, no van a terminar su ejercicio fiscal el 31 de diciembre, sino que lo van a terminar antes, pero solamente en algunos casos. Menciona que en los casos en que una sociedad entre en liquidación, sea fusionada o se escinda, siempre que la sociedad escindente desaparezca, el ejercicio fiscal terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación, sea fusionada o se escinda, respectivamente. En el primer caso, se considerará que habrá un ejercicio por todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación. Vean, aquí la distinción continúa con las personas morales. Aquí en el artículo no dice como tal la frase persona moral, pero al momento de decir sociedad, pues se está refiriendo a una persona moral. ¿Y qué personas morales van a terminar su ejercicio anticipadamente? Pues van a ser aquellas personas morales que se liquiden, es decir, la persona moral ya va a desaparecer, pero entra en un periodo de liquidación. Ahorita vamos a ver más adelante esta explicación. Sí, cuando la persona moral entra en liquidación, su ejercicio no va a ser completo, no va a terminar el 31 de diciembre, sino que va a terminar antes. Si se fusiona, la fusión existe cuando dos personas morales se unen para formar una nueva, ¿sí? Y se escinde o se escinda. Se escinden cuando son dos o más personas morales, pero va a subsistir una y las demás se le van a unir, pero el nombre de la persona moral va a permanecer. O sea, supongamos, son dos personas morales, la persona X y la persona moral Y. Pero estas dos personas morales, una va a desaparecer porque se va a unir a la otra y es la que va a subsistir. ¿Sí? Entonces, en estos casos, cuando existen estas tres figuras, la de liquidación, fusión y escisión, esto aplica únicamente a personas morales, son las únicas que pueden tener estos tres supuestos. Entonces, aquí el ejercicio fiscal va a terminar anticipadamente. Luego continúa su parte final mencionando el artículo 11 del Código, que cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calculen por mes, se entenderá que corresponde al mes de calendario. ¿Sí? Va a ser muy común que durante el estudio del código o posteriormente en otras materias que ustedes van a llevar en la carrera, en la ley diga que la frase mes de calendario o diga la frase ejercicio fiscal. Si ustedes cuando escuchan ejercicio fiscal, luego en su mente visualicen que se trata de un año de calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? Y sus excepciones, pues las acabamos de ver cuando la persona moral, únicamente hay excepciones con la persona moral, donde ahí nos menciona que si existen los tres supuestos, ya sea que se liquide, se fusione o se escinda, pues su ejercicio fiscal termina anticipadamente, ¿verdad? Y en este caso nos dice también
que va a haber contribuciones que se van a calcular por mes, ¿sí? Y estas van a corresponder al mes de calendario. Esta frase también se la van a encontrar mucho, mes de calendario. Entonces ustedes visualícenlo cuando escuchen estas palabras, que corresponde del primero del mes al día último del mes únicamente, del mes de que se trate. Bueno, para analizar un poquito más el artículo 11 del Código Fiscal, en su primera parte nos menciona que en el caso de las personas físicas, el legislador siguió un criterio de anualidades naturales y así dispuso que su ejercicio fiscal debe coincidir con el año de calendario, es decir, de enero a diciembre. La misma regla señaló para las personas morales, ¿sí? Entonces, tanto personas físicas como personas morales, se entiende que su ejercicio fiscal debe coincidir con el año de calendario, como ya lo habíamos visto ahorita, ¿sí? Y aquí en el segundo párrafo, la propia norma distingue, o sea, el propio código distingue y hace una excepción para el caso que la persona moral se encuentre dentro del llamado ejercicio de liquidación. Este ejercicio de liquidación no es más que el periodo que transcurre en la fase de liquidación de la misma a fin de cumplir las obligaciones pendientes con sus acreedores, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Si se fijaban, nos mencionaba que cuando la persona moral se liquide, se fusione o se escinda, su ejercicio fiscal iba a cambiar. ¿Esto por qué? Por ejemplo, en el caso de que la persona moral se liquide, pues cuando se liquida quiere decir que la persona va a entrar en un periodo de liquidación, es decir, va a entrar en un periodo donde la empresa, para poder desaparecer, necesita liquidar todas sus cuentas. Sus cuentas quiere decir que lo que le debe a sus trabajadores de sueldo, lo que le debe a sus acreedores, lo que le debe de impuestos a la autoridad, ya sea al Seguro Social, ya sea Hacienda, o depende de qué obligaciones fiscales tenga. Para poderse liquidar tiene que acabar con todos sus pasivos, o sea, tiene que liquidarlos, ¿sí? Y posteriormente, pues, al final liquida a los socios también. Y es cuando ya, cuando completa todo este proceso, es cuando la persona moral ya está en posibilidades de desaparecer, de liquidarse. O sea, todo este periodo, en este caso, para las personas morales que se liquiden, todo este periodo va a ser su ejercicio fiscal. ¿Por qué? Porque probablemente, digamos, entre en liquidación en el proceso de inicio de liquidación el 1 de junio, entonces la persona moral probablemente le lleve 3 meses cubrir todas sus obligaciones. Junio sería junio, julio, agosto. Para el 31 de agosto establece, por así decirlo, que termina de liquidarse por completo, se termina de pagar todas sus deudas. Entonces, este periodo va a ser su ejercicio fiscal porque es lo único que ata a la persona moral para pues dejar de existir es primero cubrir todos sus pendientes y pues entiende que si entra en liquidación después ya no va a existir, entonces por eso es que su periodo de su ejercicio fiscal no va a terminar hasta el 31 de diciembre, va a terminar en la fecha en que complete de cubrir todos sus pasivos, todas sus deudas, ¿sí? En esa hipótesis, así como en el caso de fusión de la persona moral con otra, el mismo precepto señala que el ejercicio fiscal concluirá anticipadamente, como ya lo habíamos mencionado, en la fecha en que entre en liquidación o se fusione. Bueno, también analizando el artículo 11 del código nos menciona que el ejercicio fiscal puede ser regular si abarca 2 meses, ¿sí? O irregular si comprende un lapso menor, pero en todo caso deberá concluir el día último del mes de calendario que el propio contribuyente elija. Ok, el ejercicio por lo regular al inicio, cuando se inician operaciones para una persona moral, es irregular, o también es irregular cuando entra en liquidación, así como lo mencionábamos ahorita. Entonces, persona física se entiende que su periodo, personas físicas y personas morales que completen un ejercicio, su ejercicio fiscal, que abarque 12 meses, se considera que su periodo es regular. Pero las personas morales pueden llegar a tener
un periodo irregular en dos casos. Primero va a ser cuando se constituyeron después del 1 de enero. ¿Sí? Ahí su periodo por ese año va a ser irregular. O en el caso de las personas morales que entran en liquidación, fusión o escisión, pues también su periodo va a ser irregular, ¿sí? Porque van a terminar anticipadamente el ejercicio fiscal. Sin embargo, aquí nos menciona que cuando ya la persona moral sabe que se va a liquidar, fusionar o escindir, tiene que establecer como, como fin de su ejercicio fiscal el último día del mes. Por ejemplo, lo que comentábamos ahorita, si la persona moral entra en liquidación el 1 de junio, ella tiene que establecer que más tardar el 31 de agosto va a terminar de liquidar la empresa. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, una ISR. Es importante prestar atención y ubicar el ejercicio fiscal. Eso nos ayuda a determinar el resultado fiscal sobre el cual, a su vez, se determinará el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es uno de los impuestos, si no es que el impuesto más importante en México, nuestro país. La naturaleza de este ISR es que es un impuesto anual, es decir, cada año las personas físicas y morales tienen que determinar en base a sus ingresos y sus gastos, tienen que determinar un resultado fiscal. Este resultado fiscal va a servir como base para hacer el cálculo del impuesto del ISR anual. Eso ya también ustedes más adelante en la carrera lo van a ver, ya más a detalle. ¿Sí? Entonces, es importante ubicar y saber qué periodo es lo que comprende el ejercicio fiscal para así determinar correctamente el resultado fiscal, que este resultado, como les digo, nos va a servir para el cálculo del impuesto. ¿Sí? Si no lo determinamos bien, pues probablemente no vamos a hacer, lo más seguro es que no vamos a hacer el cálculo de ISR correctamente y no vamos a poder pagar, no estaríamos pagando correctamente nuestro impuesto. ¿Sí? Esto es tan solo un ejemplo. Ya después, luego ya lo van a ver ustedes cuando vean ISR. La autoridad no se puede esperar todo un año pues para recibir dinero, ¿verdad? Sino que ya dice, ¿sabes qué? Cada mes la persona física o la persona moral, perdón, le van a estar haciendo, digamos, como abonos a cuenta del impuesto anual. A estos abonos se les llama pagos provisionales y estos pagos provisionales se presentan cada mes. ¿Sí? Entonces, esto es en cuanto a un ejemplo de por qué es importante ubicar el ejercicio fiscal para poder, pues, sobre todo, determinarnos correctamente el impuesto, en este caso el ISR, ¿verdad? Que este es un impuesto anual. Bueno, en conclusión tenemos que el ejercicio fiscal es un periodo de tiempo que coincide con el año de calendario, ayuda a identificar el nacimiento y cumplimiento de las obligaciones fiscales. También cuando las leyes fiscales hagan mención a mes, se refiere a mes de calendario. Y estas expresiones de ejercicio fiscal y mes de calendario se utilizan constantemente en las leyes fiscales y es indispensable ¿para qué? Para tener puntos de referencia, comparación, interpretación y sobre todo pues para el pago de impuestos, ¿verdad? Bueno, a continuación les voy a mostrar directo de la Fiscoagenda un ejemplo del ISR, donde nos muestra que se va a determinar el resultado fiscal por el ejercicio fiscal que corresponda y en base a eso pues se hace el pago del impuesto. Estamos aquí en la Fiscoagenda. Vamos a buscar la parte donde viene la ley del ISR, ley del impuesto sobre la renta. Aquí dice correlacionada porque trae referencias, pero eso no es la palabra correlacionada no es parte del nombre. ¿Sí? Entonces vamos a entrar, nos vamos a ir al artículo 9.
Aquí está. Bueno, en el artículo 9 se trata de cómo determinar el resultado fiscal, utilidad fiscal y pago del impuesto. Sí, aquí nos menciona que las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando el resultado fiscal obtenido en el ejercicio. Nosotros cuando veamos ejercicio fiscal, vamos a entender que van a ser por un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre. Si la persona moral comenzó operaciones, digamos, en el 1 de marzo, pues su ejercicio es del 1 de marzo al 31 de diciembre. Es decir, yo al resultado fiscal que obtenga del 1 de enero al 31 de diciembre, le voy a aplicar esta tasa, ¿verdad? Pero si se fijan, lo importante aquí es que cuando ustedes vean en las leyes fiscales la palabra ejercicio fiscal, ustedes van a entender que es un año de calendario, ¿sí? ¿Qué información van a tener que utilizar para determinar este resultado del ejercicio? Pues la información que corresponda a este año de calendario. En el caso de que sea un ejercicio regular, pues va a ser la información de la empresa del 1 de enero al 31 de diciembre. Si estamos en el caso de una persona moral que su ejercicio es irregular, pues yo voy a tener que usar la información del 1 de marzo al 31 de diciembre, ¿sí? Esto es nada más para personas, este ejemplo que les estoy poniendo es uno de persona moral, porque estamos en el título de ISR para personas morales, pero igual en toda la ley para personas físicas también se hace mucho la referencia a ejercicio o ejercicio fiscal, ¿sí? Y luego por aquí vuelvo a mencionar, determinación del resultado fiscal. El resultado fiscal del ejercicio se determinará del ejercicio. ¿De cuál ejercicio? Pues del año que se trate, ¿verdad? Del año de calendario que se trate. De nuevo, a la utilidad fiscal del ejercicio. Igual, el impuesto del ejercicio se pagará. Es decir, el impuesto, supongamos, el impuesto del ejercicio del 2019, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, se pagó más tarde, dice aquí, se paga dentro de los 3 meses siguientes. Entonces el impuesto de ISR de 2019 se pagó más tardar el 31 de marzo y conjuntamente pues para pagar este impuesto se tiene que presentar la declaración del ejercicio. ¿De cuál ejercicio? Pues en este caso, en el ejemplo, del ejercicio 2019. Pues este es tan solo un ejemplo de los muchos que podemos encontrar en la ley. Les voy a mostrar también uno de donde se menciona el pago mensual que corresponde al mes de calendario. O sea, la autoridad, para no poner, por ejemplo, en vez de poner ejercicio fiscal, pudo haber puesto siempre mencionar del 1 de enero al 31 de diciembre, pero usan este término de ejercicio fiscal. No lo encuentro. Vamos a ver un ejemplo de un impuesto de la ley del impuesto al valor agregado. Igual la palabra correlacionada no forma parte del nombre de la ley, ¿sí?
Aquí está. No se crea. Aquí está. Nos menciona este artículo 5D, menciona el cálculo del impuesto por cada mes de calendario, ¿sí? Salvo sus excepciones. Pero aquí lo que me interesa mostrarles es que este artículo nos dice que el impuesto, o sea, el IVA, se calculará por cada mes de calendario, ¿sí? Este es un impuesto, el IVA es un impuesto mensual. Y aquí, cuando ustedes vean mes de calendario, pues van a pensar en el primer día y último día del mes, dependiendo de, no importa los días que traiga el mes, ya ven que febrero a veces trae 28, 29, entonces no importa si el mes trae 30, 31, mi mes de calendario va a ser, según el mes que sea, del primero al día último que traiga ese mes, ¿sí? Y en base a esa es la información que yo voy a considerar para mi cálculo de mi impuesto, en este caso del IVA, por decir, del 1 de julio al 31 de julio, yo debí considerar la información de la empresa o de la persona física para poder hacer mi cálculo del IVA, para estar en condiciones de hacer el pago de este impuesto, ¿sí? Y no únicamente en las declaraciones de pago se señala lo del mes de calendario o lo del ejercicio fiscal, sino que también cuando se trate de presentar avisos, también la autoridad hace referencia al ejercicio fiscal, o cuando se presentan declaraciones únicamente informativas que no, donde no va a resultar impuesto a pagar, también utiliza la palabra ejercicio fiscal o mes de calendario para determinar la información que el contribuyente necesita para cumplir con esa obligación. Por ejemplo, aquí en IVA, pues yo voy a necesitar mis ingresos, poniendo un ejemplo de julio, voy a necesitar mis ingresos, pero únicamente mis ingresos del 1 de julio al 31 de julio. Únicamente, no voy a usar ingresos de otros meses, sino que nada más los del mes de calendario porque la ley así me lo está marcando. Igual, para esto del cálculo del IVA voy a necesitar mis deducciones, pero únicamente, compras y gastos únicamente del 1 de julio al 31 de julio del 2020 o del año que yo esté haciendo el cálculo, ¿verdad? No voy a considerar facturas de gastos de otros meses ni nada. Tienen que ser del mes de calendario, ¿sí? Y en base a eso, en base al IVA que traigan mis facturas de ingreso y en base al IVA que traigan mis facturas de compras y gastos, pues yo voy a determinar mi IVA a pagar, ¿sí? Ya es todo un procedimiento y todo, pero así en pocas palabras, yo únicamente voy a utilizar esa información porque así me lo está diciendo la ley, que así lo tengo que hacer, ¿sí? Bueno, de mi parte sería todo. Espero que vean este video y nos vemos por ahí el miércoles en el siguiente video. Muchas gracias.